un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama El rol más ingrato de Gary Oldman. Ray, what's the matter? Estuvo de aniversario la semana pasada una de las películas más famosas y taquilleras de los años 90 y me pareció interesante, más que hablar desde los elogios que ha cosechado y las alabanzas que recibió en su estreno y a lo largo del tiempo, referirme a ella a partir del absoluto desprecio que le tiene uno de sus protagonistas principales. La vida se trata de compromisos. Queremos irnos de vacaciones a Brasil y para eso trabajamos en una oficina que odiamos. O, como nos importa la felicidad de nuestros hijos, los llevamos a visitar a sus abuelos, aunque odiemos a esos viejos. No hay una industria ni un medio que esté más basado en compromisos que el mundo del cine. Detrás de toda gran película hay una larga historia de heridas morales, promesas rotas y amistades traicionadas. Aunque a veces la cosa no es tan dramática. A veces simplemente se trata de que para pagar un favor que hizo posible tu pequeña obra maestra, tienes que participar en un proyecto que desprecias. Nil by Mouth, de 1997, es una celebrada película inglesa de drama social ambientada en lo que entonces era uno de los barrios más pobres de Londres. Giraba en torno a una familia disfuncional, liderada por Katie Burke y Ray Winstone, ambos en la cima de sus talentos actorales. Nil by Mouth ganó un montón de premios, tuvo excelentes críticas e incluso llegó a cines chilenos. Tanto la revista Time Out como el British Film Institute la incluyeron en sus listas de las mejores películas inglesas del siglo XX. Lo que no sabían muchos espectadores de este drama tan celebrado y premiado era que la única razón para que Nil by Mouth existiese era la buena voluntad de un francés, el cineasta Luc Besson. Bring me everyone. What do you mean everyone? Gary Oldman había trabajado en El Perfecto Asesino, la película de Besson de 1994. Desde entonces habían quedado como amigos y había sido Besson, y solo él, quien creyó lo suficiente en el proyecto de Nil by Mouth como para impulsarlo a través de su productora que se llamaba Europa Corp. El francés había apostado por el talento del inglés. En vez de obligarlo a dejar su guión en manos de un director experimentado como podría haber sido Stephen Frears o Mike Leigh, le había dejado escribir, dirigir y producir la película. Gary Oldman estaba naturalmente muy agradecido. Y entonces, como en el Fausto de Goethe, llegó la hora de cobrar por el favor. En una entrevista del año 2014 para la revista Playboy, el actor dio por primera vez algunos detalles. Luc Besson me llamó, dijo en el artículo, y me pidió que actuara en esta película de ciencia ficción que estaba armando. Ni siquiera leí el guión. Era un favor. Yo le debía Nil by Mouth a Besson. De esa manera, atrapado por la gratitud, que puede ser la cadena más irrompible de todas, el actor de Slow Horses aceptó irse a vivir por 8 semanas al siglo XXIII. ¿Para qué? Para interpretar a un villano con una cojera, una cicatriz y la mitad del cráneo rasurado y cubierto por un plástico. Sí, estamos hablando de El Quinto Elemento, la película que Oldman considera su rol más ingrato, el que menos le interesa y el que le parece el más absurdo. Ahora, en estricto rigor, Gary Oldman ha sido históricamente un crítico bastante duro a la hora de reseñar las actuaciones de Gary Oldman. En alguna ocasión contó que cada vez que se encontraba en el cable con Sid and Nancy le daban ganas de tirar la tele por la ventana. Vamos, chicos. No ha hecho nada. Él no ha sido. Ya sabe cómo son. Era una de las que siguen a los grupos. Por si a alguien no le suena. Sid and Nancy es una película de culto absoluta, dirigida en 1986 por Alex Cox e inspirada, como indica el título,
en el caótico romance de Nancy Spungen con el bajista de los Sex Pistols, Sid Vicious. Y Gary Oldman, en uno de sus primeros protagónicos, encarnó a Sid Vicious. Es una película que causó enorme revuelo en su estreno en Inglaterra, ya que había sido hecha por un director que conocía el mundo del punk desde cerca. Y fue también el filme que lanzó la carrera del legendario director de fotografía Roger Deakins. Uno pensaría que cualquier actor que protagoniza algo así tendría algún buen recuerdo de la experiencia. Pero no Gary Oldman. No creo que yo lo haya hecho muy bien en ese rol, dijo en otra entrevista. Nunca me interesaron los Sex Pistols, además. ¿Por qué hacer una película sobre esas personas? No lo entiendo. Pero las palabras realmente duras, Oldman se las reservó para su personaje de El Quinto Elemento. Cada vez que le han sacado a colación al villano conocido como Jean-Baptiste Emmanuel Sorg, Oldman lo describe como una caricatura, un payaso, una acumulación de clichés y una mala actuación disfrazada con maquillaje y efectos especiales. Pequeña nota al pie. A mí, el villano Sorg me parece lo mejor de la película. Y la escena donde le describe un superfusil de asalto a los mangalorianos me parece una de las secuencias claves de los años 90. Voilà, the ZF-1. Slide. Handles adjustable for easy carrying. Good for riders and lefties. Strikes down. En las entrevistas que tuvo que dar en la época del estreno, el actor esquivó con mucha diplomacia las preguntas sobre su personaje. En general aparece refiriéndose a los temas espirituales del Quinto Elemento y describiéndola como una clásica historia sobre el bien triunfando frente al mal. ¿Es Jean-Baptiste Emmanuel Sorg un villano de caricatura? Sí, pero no es más caricaturesco o extremo que la heroína Lilu o el animador estrella Ruby Road. ¡Corben Dallas! Es el único ganador del concurso de croquetas Géminis. Este hombre es atractivo como el fuego, así que derrítanse, niñas, porque es más candente que el sol. ¡Caliente! El Quinto Elemento es una película de excesos y criaturas extremas. Esa es la gracia. Besson echó a la juguera todo lo que encontró a la mano en esa década. Citas al Incal de Jodorowsky, guiños a Star Wars, Blade Runner y Fuga en el siglo XXV, así como mucho amor por la escuela de historietas estilo Simok y Heavy Metal. Y todo eso lo condimentó con una mirada bonachona o paranoica, depende de cómo se la lea, respecto a la Unión Europea. En ese contexto, el villano Sorg, cuyos gritos y gestos tanto le molestaron al actor que lo interpretó, era tan solo la guinda de la torta. Sigo pensando en villanos. ¿Por qué? Porque pronto, en junio, voy a hacer un taller online sobre villanos en el cine. Y los que quieran más información al respecto pueden buscarme como @villalobosjara en Twitter y en Instagram, o pueden escribirme a un mail que es kingkompalas@gmail.com. Ya lo recuerdo. Siempre me ha gustado la manera en que nos presentan a Sorg. En la primera escena en que lo vemos, un asesor le dice que por un tema de ahorro deben despedir a 500.000 empleados y que habría que buscar una manera de hacerlo sin meter demasiado ruido. Sorg ni siquiera lo mira y le dice: despidan 1.000.000. Ese es un villano galáctico. Pero el mejor momento de Sorg ocurre después, cuando habla con el sacerdote que interpreta Ian Holm. El sacerdote lo increpa y le dice que hombres como él solo quieren negar la luz y la vida porque aman la muerte. La vida que usted tan noblemente sirve viene de la destrucción, el desorden y el caos. Sorg le muestra un vaso de agua en su escritorio y le dice: ponga atención. Este vaso con agua es perfecto y está intacto, pero mire, y lo arroja al suelo. El vaso se hace añicos. De inmediato aparece un montón de pequeños robots que limpian y pulen el piso donde estaban los pedazos de vidrio. El villano le explica al monje: la muerte y la violencia crean cosas, lo que tiene mérito, pues así, mire usted, le dan algo que hacer a estos robots y además le dan trabajo a los ingenieros que los crearon y también les dan alimento a sus familias. Es decir, el Sorg del Quinto Elemento era un tecnobro antes de que apareciera el concepto. Es más, su argumento sobre los beneficios que pueden acarrear el caos y las crisis es el argumento de muchos tecnobillonarios contemporáneos. Eso es quizás lo más divertido de todo. Oldman
Se avergüenza de su villano porque le parece una caricatura demasiado gruesa. Sin embargo, en el panorama actual, nada de lo que dice suena tan nuevo. Los tecnovarones nos han acostumbrado a escuchar barbaridades mucho, mucho peores. Y lo que no hay por ningún lado, lo que falta, es justamente el quinto elemento. ¿Dónde está el robot que debe darle una palmada? ¿O el ingeniero? Soy Daniel Villalobos y este fue El Contador de Películas. Hasta la próxima. Usted salvó mi vida. Y a cambio perdonaré la suya. Por ahora. Es un monstruo, Sorg. Lo sé.